Seguramente a usted le puede parecer curioso que los críticos de lo paranormal, de lo fantástico, de lo irracional, de lo estúpido, de lo charlatanesco, de lo imbécil, le digan a usted que cuestione las cosas, que sea escéptico, que tenga un pensamiento crítico, y los que venden charlatanería, los que venden embustes, los que venden demagogia, los que venden poderes fantásticos, medicinas que lo curan absolutamente todo, energía gratuita y una serie de ofertas más de este asombroso calibre, le digan a usted también que lo cuestione todo y que mantenga un pensamiento crítico. Vas ahí. Eh, Ciertamente parecería que están totalmente de acuerdo quienes dicen, por ejemplo, que todavía se puede hacer una máquina de movimiento perpetuo. Ya no las llaman así, ahora les llaman máquinas de energía de punto cero o de unificación energética o algo por el estilo. Y quienes dicen que las leyes que conocemos del universo y la forma en que sabemos cómo se comporta el universo hacen imposible una máquina de movimiento perpetuo. Y ambos dicen, no, pero hay que ser crítico, hay que ser cuestionador, hay que no ser dogmático. La diferencia entre ambos es a qué le llamamos realmente dogmático y a qué le llamamos tener la mente abierta. Tener la mente abierta a cualquier tontería, por supuesto, no creo que se pueda presentar como una virtud. Tener la mente abierta a que nos cuenten cualquier barbaridad nos pone en manos de los timadores. Y me refiero a los timadores, incluso los de verdad, los que su profesión es timarnos. La gente está especializada en engañar a muchas personas y ellos les conviene que uno tenga la mente abierta y parta de la base de que son buenas personas. Tenemos que tener criterios de verdad para evaluar el mundo a nuestro alrededor. No basta cuestionar. Yo puedo cuestionar que los aviones no vuelan, pero basta una simple observación de los hechos en la realidad para decirme que soy tonto, que los aviones efectivamente vuelan, los aviones efectivamente consiguen la hazaña de despegarse con la fuerza de sus motores y utilizando el principio de Bernoulli en las alas, consiguen la hazaña de volar y llevarnos a donde queremos ir y a nuestras maletas a una ciudad o país completamente distintos al otro lado del mundo. Nosotros sabemos que ciertas afirmaciones, por lo tanto, son absurdas, por mucho que se presenten como cuestionadoras. Si yo digo el humo de tabaco no causa cáncer, lo puedo decir con enorme convicción y decir hay que estar abiertos a los datos que se puedan estar dando y demás. Esto pasó en la realidad además. Pero al paso del tiempo y con los estudios suficientes que se fueron acumulando, llega un punto en que es muy absurdo decir el humo de tabaco no causa cáncer. El humo de tabaco es un importante cancerígeno, le causa cáncer a muchas personas que fuman y es más sano no fumar. Esto es un hecho demostrado y no podemos tener la mente tan abierta como para creer que en realidad no pasa nada y todo esto ha sido un complot de los malvados científicos. Esto siempre aparece en los complots últimamente, los malvados científicos que nos quieren hacer creer que el humo del cigarro es maligno para que no disfrutemos las maravillas de la salud, el bienestar espiritual y la tranquilidad emocional que nos puede dar el tabaco. Sería absurdo, ¿no? Pero lo mismo nos dicen cuando la ciencia nos demuestra que algo no es dañino, que dice, mira, hemos hecho todos los estudios a lo largo de 25 años, hemos probado en animales, hemos probado en seres humanos, hemos hecho cultivos de todo tipo, y esto pues, es tan sano como cualquier otra cosa que te comes. No, no es cierto, los malditos científicos nos están engañando. Y esto, con respecto a los transgénicos, está ocurriendo en la actualidad. ¿Cómo debemos cuestionar, cómo debemos dudar, cómo debemos aplicar el pensamiento crítico? Los escépticos o el escepticismo no son nada más que la convicción de que no se debe aceptar la realidad de ninguna afirmación si no se tienen pruebas suficientes, sólidas y convincentes para aceptarla. Esa es la base del pensamiento crítico y del pensamiento cuestionador. Demuéstrame que lo que dices es cierto y demuéstrame que es un conocimiento que has obtenido de una manera razonable, de una manera compartible. Durante muchos siglos, durante muchos milenios, durante toda la historia de la humanidad, estuvimos buscando formas de adquirir conocimiento. Nos íbamos a donde había emanaciones que provocaban
problemas de percepción, como hacían los oráculos griegos, el oráculo de Delfos, que aspiraba unos gases, unas emanaciones y veía visiones, y esas visiones las contaba como profecías, y la gente las confundía con conocimiento. Tratamos de utilizar el sentido común para analizar el mundo y sacar conocimiento, y luego descubrimos que el sentido común no sirve. Utilizamos la argumentación y la lógica. Oye, si algo parece lógico, quizás eso es verdad. Es muy lógico pensar que esto puede hacernos bien o puede hacernos daño. Por lo tanto, pues será cierto. Y todas estas formas que utilizamos para buscar el conocimiento no servían. Cuando hace 400 años más o menos empezamos a probar las cosas, a verificarlas, a confirmarlas independientemente, oye, mira, descubrí esto, ve tú y haz lo mismo que yo, a ver si tú obtienes el mismo resultado. Si 100 personas obtienen el mismo resultado, quizás empezamos a sospechar que el universo tiene un orden y que podemos conocer ese orden y podemos obtener un conocimiento real. Los conocimientos de Newton son reales y nos sirven, independientemente de que luego se hayan ampliado por la cuántica y la relatividad, siguen siendo sólidos. Las cosas se calculan en el mundo real, a nuestra escala se calculan con las leyes de Newton. Las cargas dinámicas y estáticas de los edificios que no se nos caen encima están calculadas con las leyes de Newton, con la ley de la gravitación universal, con las leyes del movimiento. Entonces, encontramos una forma de conocer real, sólida. Esa es la forma que utilizamos para someter a prueba todo lo que nos dicen. Cuando cuestionamos más allá de las convicciones razonables obtenidas por medio del conocimiento, es cuando los charlatanes nos piden que seamos críticos. Sé crítico con la idea de que la quimioterapia cura el cáncer. Sí, pero es que sí la cura. Es que tenemos datos, tenemos información que nos indica que su tratamiento cada vez mejor, además con cada vez mejores sustancias, no están estáticas como lo presentan, ni es una sustancia como la presentan, hay muchísimas sustancias que se usan, y los resultados estadísticos nos dicen que efectivamente la aplicación oportuna de la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia, que son las tres grandes en este momento armas que tenemos contra el cáncer, da como resultado que la gente vive más tiempo y supera los cánceres. No, no es cierto. La quimioterapia mata gente. Me lo dicen en comentarios en estos videos. Constantemente levanto gente que dice, no, la quimioterapia no cura el cáncer. ¿Cómo lo sabes? Me lo puedes probar. Tienes datos, tienes demostraciones, tienes... No, pero es que eso todo el mundo lo sabe. Uy, todo el mundo sabía que las brujas existían y se cargaban las cosechas del vecino y por eso las quemaron vivas. Y hoy sabemos que lo que todo el mundo sabía era una patraña, un cuento, un bulo, una falsedad, y le costó la vida a muchas personas inocentes. Cuestiona, piensa, duda, sé escéptico dentro de la razonabilidad de un criterio de verdad. Es decir, primero establece cómo te puedo convencer de que algo es cierto. Porque muchas personas, cuando nos dicen cuestiona, duda y sé crítico, parten de la base de que no van a aceptar ningún estudio, ninguna afirmación, ninguna prueba que no sea la que ellos quieren. Esto se llama, tiene un nombre que es la falacia de evidencia incompleta. Volvemos a los transgénicos porque me parece un caso fascinante en ese sentido. Hacen falta más estudios. ¿Cuántos? ¿Cuántos estudios hacen falta? Tenemos 25 años de estudios, aquí tienes un estudio de 1800 estudios que fueron a su vez analizados, aquí tienes una revisión de 240 estudios, aquí tienes 25 años de seguimiento de 1.000 millones de cabezas de ganado comiendo transgénicos. Ya, pero no son suficientes. ¿Cuándo van a ser suficientes? Cuando demuestren lo que tú quieres, solamente entonces los vas a aceptar. Tenemos suficientes. No podemos hacernos trampas a nosotros mismos cuando cuestionamos la realidad, porque si no caemos en algo que se llama el nihilismo. El nihilismo es acabar diciendo que nada existe, que nada es cierto, que nada es válido. Desde un punto de vista estricto, si lo pensamos como lo han hecho los filósofos, lo bueno de tener gente desocupada en este mundo, podemos llegar a la conclusión de que ni siquiera podemos estar seguros de que la realidad a nuestro alrededor existe. Ni siquiera puede estar seguro usted que yo existo y que YouTube existe. A lo mejor todo está ocurriendo en su cabeza, en cuyo caso lo felicito. Es usted una persona con una imaginación portentosa. Pero en general,
nos damos cuenta de que el mundo a nuestro alrededor existe, que si una piedra nos da en la cabeza no es una alucinación nuestra, no nos la estamos imaginando, y que no deja de ser asombroso que el universo haya demostrado tener orden, ser material, no tiene nada sobrenatural, y que haya sido posible irlo estudiando e ir aprendiendo cosas de él, cosas suficientes como para desarrollar la tecnología que muchos disfrutamos hoy y que deseamos que disfrute el 100% de la humanidad lo más pronto posible. Hay una cosa que yo suelo decir en esto del cuestionamiento y del conocimiento, en las charlas que doy en distintos lugares, y es, para terminar, miren a su alrededor, mirad a vuestro alrededor, todo lo que tenéis, todo lo que tienen ustedes, desde, no sé, la tecnología para hacer este brazalete, la cámara con la que me estoy filmando, las gafas, que por cierto responden a las leyes de la óptica de Newton, el edificio en el que estamos, la forma en que nos transportamos, el trabajo que realizamos, los objetos que nos rodean y los materiales de los que están hechos los objetos que nos rodean. Este anillo que tanto se asusta solo significa que sé que todos los seres humanos somos iguales. Este anillo está hecho de acero, este acero fue minado como hierro, fue beneficiado, fue convertido en acero y luego un artesano lo tomó y convirtió en una pequeña escultura. Y todo eso, todo lo que nos rodea, está logrado a través de la ciencia y la tecnología. Nada es magia. Cuando disfrutamos la música, la disfrutamos gracias a la tecnología que nos permite oír a quienes hicieron música lejos de nosotros, en otro país, quizás en otro tiempo. Incluso podemos escuchar cantar a los muertos. Nada a nuestro alrededor es magia. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Cuando alguien nos ofrece magia, hombre, quizás es posible, por pequeña que sea la posibilidad, la probabilidad, quizás sea cierto, pero tiene que demostrarlo. Y tiene que demostrarlo de manera sólida, tiene que demostrarlo de manera que podamos constatar nosotros. No vale yo lo sé porque soy más listo que tú, porque yo hablo con los espíritus y tú no. Y tiene que satisfacer los criterios que nosotros mismos nos imponemos para aceptar cualquier cosa que nos digan. Cuestionar todo, ser críticos con todo, pensar cuidadosamente, ser escépticos, sí, pero para llegar a algún lugar y no simplemente para rehuir la llegada al lugar al que muchos llegamos cuando descubrimos que todo parece indicar que la magia, lo sobrenatural, los superpoderes que algunos claman tener, simplemente no son ciertos. Que el conocimiento se obtiene de manera lenta, compleja, difícil, pero sólida, y gracias a eso nos podemos comunicar aquí y ahora. ¿No cree usted?